En este video vamos a ver una serie de datos que podrían desencadenar en una crisis de solvencia. En el video anterior vimos el escenario que propone la Fed para el corto y mediano plazo, pero en este video trataremos de ver el escenario a mediano y largo plazo. Y para iniciar debemos entender dos conceptos, liquidez y solvencia. La liquidez está relacionada con el corto plazo, y es la cualidad de tener dinero efectivo para el corto plazo. Digamos por ejemplo ahora que tú tienes un problema de liquidez. Simplemente vas al banco, pides un préstamo y lo solucionas. Y eso es lo que está haciendo la Fed. La Fed está solucionando un problema de hoy en día simplemente inyectando dinero. La solvencia está relacionada con el largo plazo, y es la cualidad de hacer frente a las obligaciones financieras futuras. Digamos por ejemplo que ese préstamo que solicitaste para solucionar un problema de hoy lo vas a pagar dentro de los próximos 5 años, y por algún motivo X perdiste el trabajo, y no tienes otra fuente de ingreso. Es aquí donde aparece la solvencia. No tienes un ingreso, así es que no puedes hacer frente a tus obligaciones. Y este es el problema que la Fed no puede solucionar. Las empresas necesitan ingresos, necesitan dinero, necesitan cash, para así poder pagar esas nuevas obligaciones que han adquirido. Y es aquí de donde parte todo este análisis. Como primer punto de evaluar tenemos el comportamiento humano. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué decisiones están tomando o qué decisiones van a tomar en el futuro? Este cuadro de aquí muestra cómo los americanos están usando su cheque de estímulos. Tenemos aquí que un 36% lo está utilizando para pagar necesidades, otro 36% para utilizarlas en inversiones o también en cuentas de ahorros, un 27% para pagar deudas, un 19% para pagar alquileres o para pagar alguna hipoteca, y el resto lo tenemos por aquí. Esta de acá es una encuesta que se hizo online entre las fechas 5 y 7 de mayo del año 2020. Y este cuadro de aquí es muy interesante, muestra cuál es el plan financiero que van a tener las personas a futuro. Tenemos aquí que un 38% de personas va a guardar su dinero para un plan de emergencias, para un fondo de emergencias. Un 37% va a gastar menos en cosas no esenciales. Un 23% va a crear reservas de emergencias. Un 21% dice agresivamente va a pagar su deuda. Un 20% va a buscar un nuevo trabajo. Un 18% va a incrementar o va a iniciar sus ahorros para el retiro. Y un 3% otros. Esta encuesta pertenece al mismo grupo anterior, así es que está con la misma fecha y está hecha a 2051 estadounidenses adultos. Y las encuestas anteriores se ven reflejadas en los gráficos. Esta línea de aquí de color azul representa la masa monetaria M2, y posiblemente esta gran subida que tenemos aquí se deba a toda la impresión de dinero que ha hecho la Fed. Y esta línea de color rojo que ven aquí representa la velocidad del dinero, y mide la cantidad de veces en que se está gastando el dinero, y como ven está cayendo. Quiere decir que cada vez pasa el dinero por menos manos, cada vez hay más personas que retienen el dinero en vez de gastarlo y pasarlo a otros. Y otro dato importante aquí también es el sentimiento del consumidor. Este es el sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan. Y como podemos ver aquí, cada vez el sentimiento del consumidor va bajando. El último dato de mayo estamos en 71.8. Estamos muy cerca ya de los niveles que se tenían durante la crisis del 2008-2009. Como punto número 2 tenemos las consecuencias del aislamiento social. Y aquí tenemos el motivo, ¿no? Y lo que tenemos aquí son los casos confirmados diarios en los Estados Unidos y en los demás países. Y como podemos ver aquí, prácticamente en el último mes, Estados Unidos ha tenido una subida y bajada de estos casos. Otro gráfico también que debemos seguir son los casos de muertes confirmados. Acá tenemos en Estados Unidos y otros países, y de la misma forma, en el último mes han estado subiendo y bajando. Y ahora también con las manifestaciones que se están haciendo por la muerte de Floyd en todo el mundo, no sabemos cómo va a terminar este tema. Y todo esto de aquí se ve reflejado en las gráficas. Aquí tenemos por ejemplo la producción industrial manufacturera y vemos que está prácticamente a los niveles que se tenían en los periodos de crisis del 2008-2009. Y aquí tenemos la capacidad de uso de la manufactura. Y como podemos ver aquí estamos al 61% de capacidad. Entonces tenemos producción manufacturera que no está operando y la poca que está operando está funcionando a prácticamente el 61% de su capacidad. Luego también tenemos las altas tasas de desempleo. Y luego aquí también tenemos las peticiones de subsidio de desempleo, ¿no? Las cuales están bajando, sí, pero aún son bastante altas. Y de esto de aquí podría traer un montón de gráficas distintas, pero la idea va a ser la misma. Como punto número 3 tenemos la salud de las empresas. En anteriores videos ya hemos visto por ejemplo al sector aerolíneas, hemos visto al sector cruceros, hemos visto al sector bancos y hemos visto también el sector retail. 4 sectores que se han visto en mayor o en menor medida afectados por este tema de aquí. Lo que tenemos aquí es la deuda en dificultades de diferentes sectores.
A marzo 6 del año 2020 teníamos esta cantidad de deuda. Y al 1 de mayo ya teníamos toda esta cantidad de deuda. Vemos aquí que los sectores más afectados son el de energía y tenemos por aquí también, por ejemplo, el sector retail. Tenemos aquí también telecomunicaciones, servicios comerciales y acá tenemos otros que es todo esto de aquí. Aquí tenemos la clasificación de la deuda corporativa al 1 de enero del año 2020. Estamos hablando de antes de todo el aislamiento social. Tenemos en Estados Unidos, en Europa y otros. Y acá, lógicamente, el tema de las proyecciones. Y lo que podemos ver aquí es la escasa clasificación AAA que hay en todos los países. Europa prácticamente no tiene ninguna deuda corporativa con clasificación AAA. O sea, prácticamente solamente muy pocas empresas son las que tienen un nivel de deuda que sea AAA, que sea el mejor nivel de deuda. La mayoría de empresas se ubica por aquí, entre el grado BBB y el grado B, ¿no? O el grado A. Estamos hablando que a partir de aquí tenemos el grado de inversión y acá tenemos ya lo que son los high yield, los bonos basura. Entonces podemos ver que gran parte de la deuda se ubica en estos niveles, ¿no? En estos niveles, por estos niveles. Igual sucede en Europa y lo mismo sucede en otros países. Este de aquí es el market cap de la deuda corporativa, está en trillones de dólares. Y vemos aquí que en el año 2005 estábamos por estos valores y ya por el año 2020 estamos en estos. Y aparte de eso nos podemos dar cuenta que un gran porcentaje de esta deuda se ubica en estos rangos de aquí, que es desde la clasificación BBB y posteriormente a todo lo que es high yield, todo lo que es bonos basura. Luego también esta es otra gráfica muy interesante, es el número de compañías que está clasificada con un rango de BBB negativo o menor a él. Y como podemos ver aquí, para el año 2020 estamos por encima de las 400 empresas. Entonces ya estamos muy por encima de los valores que se tenían durante la crisis del 2007-2008 y durante estos periodos de aquí. Esta también es una gráfica muy interesante que pocos hablan. Este es el récord de ángeles caídos que han habido. Esta de aquí es deuda corporativa, que ha pasado del grado de inversión a ser del grado bono basura. Y podemos ver aquí que para el primer trimestre del año 2020 estamos en un récord de 149.000 millones de dólares en bonos de grado basura. Y con esto de aquí creo que queda muy claro que esta gráfica que estamos viendo aquí va a ser muy diferente posterior al aislamiento social. Y finalmente, como punto número 4, tendríamos la deflación, que agravaría completamente todo este tema que estamos viendo aquí. Y ahora, ¿qué es la deflación? La deflación es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada y prolongada del nivel de los precios de bienes y servicios. ¿Qué causa la deflación? La deflación es causada por la disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación. Toda caída de la demanda significa una caída general de la economía. Y aquí está muy claro, si es que las personas van a demandar menos productos y servicios, las empresas van a tener que producir menos productos y servicios, por ende van a facturar menos, y finalmente para reducir sus costos van a terminar despidiendo personal. Todos estos puntos anteriormente mencionados crean un perfecto escenario para una posible crisis de solvencia en el mediano o largo plazo. Y debemos entender aquí que si no hay cambios estructurales que sean profundos, este escenario se va a terminar materializando. Y lógicamente la pregunta clave aquí es ¿hasta cuándo la Fed va a poder sostener todo esto, ¿no? Acá he tratado de hacer esta gráfica de aquí. La línea azul muestra el S&P 500 y la línea de color naranja muestra los activos que tiene la Fed, ¿no? Que sabemos que ya están pasando los 7 trillones de dólares. Tenemos aquí la primera inyección de dinero que se hizo por los años 2008-2009 para solucionar la crisis. Luego tenemos aquí la segunda inyección de dinero. Tenemos acá las operaciones Twist que también se hicieron. Tenemos aquí la tercera inyección de dinero. Y por aquí tenemos la venta de activos que comenzó a hacer por el año 2018-2019 la Fed. Luego tenemos aquí esta subida que fue la inyección de dinero que hizo la Fed para las repos. Y finalmente tenemos esta gran subida de aquí que se hizo para la situación actual, ¿no? Todo el tema que ya sabemos. Y si logran ver esta gráfica de aquí a detenimiento, van a ver que cada vez que no han habido estímulos, las bolsas han corregido. No hay estímulos, las bolsas corrigen. Suben, dejan de haber estímulo y las bolsas corrigen. Y luego tenemos este periodo de aquí de euforia en las bolsas donde a la Fed no le fue necesario inyectar dinero. Y esta situación de aquí que fue lo último que ha pasado, que ya lo sabemos todos. Y nuevamente aquí repito, no quiero generar miedo, pero sí cautela. Sean cautelosos con los activos que ustedes eligen. Elijan buenas compañías, buenas empresas, buenos negocios.
empresas que tengan poca deuda, empresas que puedan tener ingresos, que puedan tener flujo de caja en estos periodos actuales en los que estamos pasando. Y lógicamente ver aquí cómo va evolucionando todo lo anteriormente expuesto. Y aquí, por ejemplo, podemos seguir a una empresa como Apple. ¿Creen, por ejemplo, ustedes que en este futuro que se presenta, las personas van a seguir comprando tecnología a precios elevados? Y también no olvidar hacer seguimiento de los resultados trimestrales de las empresas. Ya se vienen los resultados del segundo trimestre, así es que hay que estar atentos a ellos, que posiblemente se esperan que sean negativos, es lo que la mayoría piensa. Pero desde mi punto de vista personal, creo que para este tema en específico de crisis de solvencia, los resultados más importantes van a ser los del tercer y cuarto trimestre, ya que estos resultados nos darán una mejor idea del nivel de confianza que tienen las personas a seguir o no comprando productos. Y ahora dime, ¿crees que es posible este escenario de crisis de solvencia que estoy presentando? ¿Crees que es algo que se vaya a dar en el mediano o largo plazo o es algo que ya se esté dando hoy en día? Déjame en los comentarios qué opinas respecto a este tema. Y si te ha gustado el video y crees que has aprendido algo aquí, dale like y suscríbete al canal.